Edición por Snakeagle 33. Confiscando la humanidad. Describiendo la experiencia de ser dirigidos y asumidos por el inconsciente, Jung continúa. Cada vez que un poderoso contenido emerge del inconsciente, que aún no podemos llegar a entender con nuestra conciencia, existe el peligro de que toda la consciencia del yo sea derribada hacia la inconsciencia y disuelta. La consciencia es completamente vaciada, porque sus contenidos se sienten atraídos por el inconsciente como por un imán. Este proceso conduce a una pérdida completa del yo, de forma que la persona en cuestión se convierte en un mero autómata. Tal persona en realidad ya no se encuentra ahí. ¿A cuántas personas conocemos, incluyendo a veces a nosotros mismos, que como zombies, compulsivamente y mecánicamente promulgan sus patrones habituales sin la espontaneidad y la creatividad, como un robot programado? Jung dice. Solo se puede modificar la actitud propia y así salvarse de caer ingenuamente en un arquetipo y a ser obligados a tomar parte en comportamientos en detrimento de la propia humanidad. La posesión por un arquetipo convierte al hombre en una figura plana colectiva, una máscara tras la cual ya no podrá desarrollarse como un ser humano, sino llegando a estar cada vez más atrofiado. Cuando estamos poseídos por un arquetipo, es como si estuviéramos congelados en el tiempo, similar a lo que ocurre en un trauma, en el que nos obsesionamos en un punto de vista rigidizado que se refuerza a sí mismo. Nos identificamos inconscientemente con la persona, la personalidad de fachada que hemos creado para la protección y la presentamos al mundo, no tenemos profundidad real, y dejamos de crecer y evolucionar. El alterar o modificar nuestra actitud sería el salir de nuestra alter personalidad, que es dejar de adorar el altar del falso yo de forma compulsiva y ritualista, y pasar a nuestro auténtico yo. Jung elabora sobre el proceso de caer bajo el hechizo de un arquetipo activado cuando escribe. Un arquetipo se moviliza dentro de él afectándole como un narcótico. Eso es típico, cuando te metes en una situación en la que se convierte en un arquetipo constelado, padecerás este peculiar efecto hipnótico, quedándote repentinamente dormido. Tiene una fascinación peculiar que te hace inconsciente. La imagen de Dorothy y sus amigos durmiéndose en el campo de amapolas cuando se acercan a la ciudad Esmeralda en la película El Mago de Oz expresa simbólicamente esta situación arquetípica de caer bajo un hechizo cuando nos acercamos a lo sagrado. Jung señala que las potencialidades del arquetipo, para el bien y el mal por igual, trascienden nuestras capacidades humanas muchas veces, y un hombre puede apropiar su poder solo mediante la identificación con el demonio, dejándose poseer por él, renunciando así a su propia humanidad. Al identificarse inconscientemente con y ser poseído por el demonio, a nivel personal y humano renunciamos a nuestra humanidad y nos convertimos en una cáscara vacía. Al mismo tiempo, sin embargo, accedemos, y nos convertimos en canales de, e inflados por, una energía más potente, una energía arquetípica y no humana que nos atraviesa. Cuando estamos poseídos por un arquetipo, somos una yuxtaposición paradójica de cualidades subhumanas y sobrehumanas a la vez. Jung continúa. Cualquiera poseído por un arquetipo no puede dejar de tener todos los síntomas de una inflación. Porque el arquetipo es nada humano, ningún arquetipo es propiamente humano. El arquetipo en sí es una exageración y alcanza más allá de los confines de la humanidad. Así que cualquiera poseído por un arquetipo desarrolla cualidades inhumanas. Cuando llegamos a ser apoderados por un arquetipo nos inflamos, inconscientemente identificándonos con poderes divinos, olvidando al mismo tiempo nuestra humanidad. Jung aclara. Vemos el efecto característico del arquetipo. Se incauta de la psique con una especie de fuerza primigenia y la obliga a transgredir los límites de la humanidad. Causando la exageración, una actitud engreída, inflación, la pérdida de la libre voluntad, lo ilusorio y el entusiasmo en el bien y el mal por igual. Interesantemente, uno de los significados de la palabra maldad, etimológicamente hablando, es transgredir fronteras. Continuando con su descripción sobre el estado de estar poseído por un arquetipo, Jung dice. Cuando una persona tiene un contenido inconsciente, por ejemplo un determinado arquetipo se constela, entonces su consciencia, sin darse cuenta de lo que es, se llenará con la emanación o la radiación de ese arquetipo activado. Y entonces se comporta de forma inconsciente, como si él fuera ese arquetipo, pero expresa la identidad en términos de su personalidad del yo. Porque él inconscientemente juega un papel y trata de representar algo que él ha tomado como de ser su propio ser. Comportándose como si él, como yo, fuese ese arquetipo, juega a un papel arquetípico mítico y se identifica inconscientemente con él, al que ha tomado como de ser su propio yo, engañándose a sí mismo, y potencialmente a otros, en el proceso. Jung continúa.
¿Ves? El arquetipo inconsciente activado es como un sol naciente, una fuente de energía o calor que calienta la personalidad del yo desde el interior, y luego la personalidad del yo comienza a irradiar como si fuera Dios sabe qué. El arquetipo sin forma adquiere y se expresa a través de la forma limitada y particular de la personalidad del yo. El arquetipo activado transfigura el yo desde el interior a fin de adaptarse a sus propósitos. Jung continúa. Es un hecho psicológico el que un arquetipo pueda apoderarse del yo e incluso obligarle a actuar como él, el arquetipo, haciendo la voluntad del arquetipo. Un hombre puede adquirir dimensiones arquetípicas y ejercer los efectos correspondientes. Influyendo el campo, fusionada e inflada por el hipnóticamente fascinante campo de fuerza del arquetipo, la gente así poseída se convierte en portavoces y amplificadores del arquetipo para transmitir y extenderse de forma no local, encarnándose por todo el campo de la consciencia. Jung escribe, las personas que constelan un arquetipo tienen tal efecto hipnótico. Las personas que son cautivadas por un arquetipo tienen un efecto cautivador sobre los demás. Cuando estamos bajo la fascinación de un arquetipo, involuntariamente tenemos una influencia fascinadora sobre los demás. Jung señala que la identificación con una figura arquetípica presta fuerza casi sobrehumana al hombre común y corriente. Las personas poseídas por su inconsciente tienen un efecto magnético, carismático y posesivo sobre el inconsciente de los demás. La parte de ellos que está hechizada evoca la parte sugestionable y endemoniada correspondiente de la psique de los demás y la engancha, embelesándola y arrastrándola en su giro arquetípico. En otras palabras, cuando alguien está poseído por un arquetipo, son, literalmente el canal a través del cual ese arquetipo, tanto a nivel local y no local, se está materializando en el campo, que es decir, que ejercen gran influencia energética en su entorno. Jung dice, pero el poder del arquetipo no es controlado por nosotros. Nosotros mismos estamos a su merced a un grado insospechado, porque todo el mundo está poseído en cierto grado por su preformación específicamente humana, está firmemente aferrado y fascinado por ello y ejerce la misma influencia sobre los demás sin ser consciente de lo que está haciendo. El peligro es precisamente esta identificación inconsciente con el arquetipo. Hasta el punto en que nos identificamos con y por lo tanto poseídos por el arquetipo, es la medida en la que no somos conscientes de la correspondiente influencia que tenemos en el inconsciente de los demás. Esta es una situación peligrosa porque estamos actuando inconscientemente, de tal manera que esto garantiza que vayamos a abusar de nuestras cuestiones de poder no resueltas en la medida en que permanezcamos inconscientes. Jung va directo al grano cuando escribe. Cuando alguien es capaz de realizar el arte de tocar en el arquetipo, puede aprovecharse de las almas de las personas como el que toca las cuerdas de un piano. La conexión con el arquetipo es como arrancar un acorde de mayores dimensiones de nuestro ser, que activa inmediatamente una resonancia en el inconsciente colectivo del que lo oye. Al igual que el péndulo con el swing más fuerte arrastra a todos los otros péndulos en su apogeo, la persona que está canalizando el poder viviente de la fuerza arquetípica más profunda puede potencialmente encolar y entranzar a otros. Este poder puede ser usado para el bien mayor, en ayudar a las personas a despertar, o puede ser usado para el mal más profundo con el fin de manipular, desempoderar y esclavizar a otras personas. Siendo arquetípica, esta energía fundamentalmente no es ni buena ni mala, pero potencialmente puede manifestarse en cualquier dirección dependiendo de nuestra intención. Hablando del poder hipnótico del arquetipo, Jung escribe. Te agarra por debajo de la cintura y no en tu mente, tu cerebro simplemente no cuenta para nada, tu sistema nervioso simpático es agarrado. Es un poder que fascina a la gente desde dentro, es el inconsciente colectivo el que se activa, es un arquetipo común a todos ellos, que se ha avivado. Cuando se constela un arquetipo, la lógica racional y los hechos no tienen ningún efecto. La profunda emoción que es característica de un arquetipo activado garantiza que, en palabras de Jung, la posibilidad de que la razón tenga algún efecto cesa y su lugar es ocupado por los lemas y las quiméricas de deseos y fantasías. Es decir, resulta en una especie de posesión colectiva que se desarrolla rápidamente en una epidemia psíquica. El identificarse inconscientemente con un arquetipo es extremadamente peligroso, en cuanto a que está en la raíz de las psicosis, tanto individuales como colectivas. Nuestra tendencia a caer sin saberlo en las garras de un arquetipo, anima lo que está siendo escenificado en el teatro del mundo, es decir, que el origen de los acontecimientos mundiales es el inconsciente de la humanidad, Berit Solin de Sitche, todo está en la psique. Jung escribe. Nadie puede caer en la cuenta de un arquetipo sin primeramente haberse identificado con él. Hablando de nuestra tendencia inicial para la identificarnos y llegar a estar enganchados por arquetipos activados, Jung continúa.
No puedes ser consciente de ellos sin haber sido exhaustivamente capturado por ellos. Nadie puede entender su demonio sin primeramente haberse identificado inconscientemente con él, es decir, alcanzado por él, y por lo tanto, poseído por él. En el proceso de integración, tenemos que aprender a experimentar nuestro demonio arquetípico tanto desde el exterior como desde el interior. Experimentar el arquetipo desde el exterior significa experimentarlo de forma objetiva, como algo aparte de nosotros, que significa separarnos de él, porque un arquetipo, en palabras de Jung, puede ser verdaderamente entendido solo si se experimenta como una entidad autónoma. En última instancia, tenemos que ver ambos el arquetipo como objeto fuera de nosotros mismos, así como experimentar lo que se siente con relación a nosotros, lo cual es una experiencia dentro de nosotros mismos. Tal vez haya una razón oculta en el plan más profundo de las cosas por la que, nosotros como especie, tenemos una tendencia a ser apoderados por nuestro inconsciente. Jung señala que los complejos autónomos están entre los fenómenos normales de la vida y conforman la estructura de la psique inconsciente. Tener complejos autónomos, o tener un demonio o dos de repuesto en el armario, es un fenómeno humano normal, algo que todos poseemos, al mismo tiempo que nos posee. Identificándose con nuestro inconsciente de tal manera que actuamos escenificando, es decir, estar poseídos, parece ser una expresión natural de la experiencia humana. Podría haber un potencial evolutivo oculto, una teleología subyacente, un misterioso propósito objetivo, que nos está poseyendo para que actuemos como lo estamos haciendo. Tal vez estemos siendo ideados para ser los mismos instrumentos y parteras a través del cual los arquetipos se transforman al mundo y a nosotros mismos también. Ser poseído por el inconsciente es, paradójicamente, la forma en que aprendemos a no ser poseídos, que claramente aún no hemos aprendido todavía, o no estaríamos poseídos. Al diferenciarnos del arquetipo, lo hacemos consciente, mientras nos creamos a nosotros mismos en relación a él. Al relacionarnos con el arquetipo de manera consciente, no caemos bajo la esclavitud del arquetipo, sino que somos capaces de mediar, humanizar y canalizar sus energías transpersonales y sus contenidos de manera constructiva, creativa y enriquecedora de la vida. A medida que nos conectamos con el otro a través de nuestra lucidez, podemos potencialmente convertirnos en un vehículo a través del cual los propios arquetipos se transforman y evolucionan, que instantáneamente y no localmente, tiene un efecto transformador evolutivo por todo el campo entero de la consciencia colectiva. Mitológicamente hablando, la figura del aspirante a héroe, que somos todos nosotros en potencia, siempre está habitada por un demonio. El tener un demonio instalado en nosotros es la misma cosa que hace de nosotros un héroe. Nuestra lucha heroica contra la garra paralizante del demonio es iniciática, en cuanto a que suscita nuestros latentes poderes creativos. El llegar a la concordancia y la lucha con nuestro demonio, es decir, con nosotros mismos, nos creamos a nosotros mismos. El demonio es la fuente de toda creatividad. Se necesita verdadero valor para hacer batalla con estas fuerzas internas y arrancarles el mítico tesoro difícil de alcanzar, que no es otro que nuestro ser de alma llena. Jung comenta. Como consecuencia de la situación política y los espantosos, por no decir diabólicos, triunfos de la ciencia, somos sacudidos y estremecidos por secretos y oscuros presentimientos, pero desconocemos la salida, y muy pocas personas realmente extraen la conclusión de que esta vez el tema es el por largo tiempo olvidado alma del hombre. Cuando caemos en la cuenta de un arquetipo tal como el demoníaco, somos capaces, de adentro hacia afuera, de canalizar su poder transpersonal en un creativo, alma llena, espíritu vivificante que proviene de una fuente más allá de nuestro yo. Codificado en lo demoníaco está todo cuanto necesitamos para nuestra curación y autorrealización, como si lo demoníaco fuera una compensación del campo más unificado y unificador de la consciencia, que nos ofrece exactamente lo que se requiere para despertar. Los demonios son como máquinas nautilos psíquicas que soñamos para ayudarnos a desarrollar los músculos de la comprensión. Alquímicamente transmutando en el acto la potencial destrucción de lo demoníaco en estimuladores de nuestra propia lucidez creativa, damos a luz a nuestro demonio, nuestro guía espiritual. O más bien, en ese momento nuestro demonio nos da a luz a nosotros. El caer en la cuenta de un arquetipo como lo demoníaco, es comprendernos a nosotros mismos como un agente activo y participativo en la creación de nuestra experiencia de nosotros mismos en relación con el mundo. Esta toma de conciencia viene con una gran responsabilidad. Se nos ofrece una elección. O seguimos destruyéndonos a nosotros mismos, o aprendemos juntos cómo crear un nuevo mundo. Todo depende de nuestro reconocimiento de lo que se nos está revelando mientras actuamos con nuestro inconsciente en el mundo.
La emergencia de lo demoníaco en nuestro mundo es a la vez potencialmente y realmente la puerta de entrada y la revelación de la luz. Al ser una función de nuestra consciencia, el cómo se materializa lo demoníaco, como el mal destructivo más profundo, o como genio creativo, no depende de otra cosa que de cómo lo que soñamos. Jung comenta. El arquetipo es espíritu o antiespíritu, lo que en última instancia demuestra ser, depende de la actitud de la mente humana. Cuando llegamos a ser poseídos por el inconsciente, somos inconscientemente asumidos por nuestros primitivos instintos, nuestros instintos animales, de tal manera retrocedemos, involucionamos y caemos en nuestra naturaleza inferior. Jung explica. Solo el hombre animal puede ser poseído. Es más fácil hablar o discutir con un perro o una vaca que con alguien que esté poseído por tal figura. Porque no hay nada de lo que uno diga que impregne, y es imposible perforar la pared que levantan, es un muro de creencias inconscientes, y la gente detrás de la pared no puede ser alcanzada. Son totalmente inaccesibles. No hay acceso debido a que el ser humano se degrada al estado de un animal, y la cosa que parece funcionar no es un ser divino, es un fantasma. Me imagino que todos conocemos a personas así, personas que están bajo un hechizo de tal manera que realmente no hay diálogo con ellos, ya que perversamente ingieren e interpretan la reflexión que se le está ofreciendo de su inconsciencia como prueba de la exactitud de su punto de vista deludido. Psicológicamente hablando, están poseídos, como si una entidad se hubiera hecho cargo, ellos ya no están ahí, y literalmente no tienen ni idea de su circunstancia. Cuando un grupo de personas en esta condición llegan a un acuerdo sobre la verdad, y se convierten en miembros con carnet de unismo dogmático, se está fermentando una psicosis colectiva en el caldero del inconsciente colectivo. Psicosis colectiva. Jung nunca se cansó de advertir que el mayor peligro que enfrenta la humanidad es caer inadvertidamente en nuestro inconsciente en masa, de forma que nos convertimos en instrumentos para que una epidemia psíquica cause estragos en el mundo, tal como lo vemos hoy en día, ver diagnosis. Psychic Epidemic, diagnóstico. Epidemia psíquica. Jung escribe que las epidemias psíquicas son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. El peligro supremo que amenaza a individuos, así como a naciones enteras, es un peligro psíquico. Estamos en medio de una psicosis colectiva que se ha vuelto tan normalizada que muy pocas personas ni siquiera hablan de ello, que es en sí mismo una expresión de nuestra locura colectiva. But we don't see our collective madness. ¿Por qué no vemos nuestra locura colectiva? Jung escribe. Las psicosis colectivas se basan en un arquetipo constelado, aunque, por supuesto, este hecho en absoluto se tiene en cuenta. En este sentido, nuestra actitud se sigue caracterizando por una inconsciencia prodigiosa. Una vez que se activan los contenidos arquetípicos en el inconsciente, Jung elabora, es como si hubieran tomado posesión de ciertos individuos, irresistiblemente uniéndolos mediante la atracción mutua y tejiéndolos en grupos pequeños o grandes que fácilmente podrían engrosar en avalancha. La gente que ha caído en su inconsciente naturalmente se atrae y conecta entre sí, mientras recíprocamente refuerzan la locura ajena. Se consigue conjurar una burbuja compartida impenetrable de creencias rígidas en torno a ellos que desvía y resiste cualquier autorreflexión que amenace su punto de cosmovisión fija. Cualquiera que les refleje de vuelta su estado inconsciente es demonizado y visto como hereje, blasfemo y enemigo. Aunque usa a individuos como sus instrumentos, el mal necesita las masas inconscientes para su génesis y proliferación en el escenario mundial. Las masas siempre están engendrando caldos de cultivo de epidemias psíquicas. En una psicosis colectiva hay una mentalidad de rebaño, donde la gente deja de pensar por sí misma, permitiendo que otros piensen por ellos, como ovejas, borregos, que solo siguen a donde quiera que sean dirigidos. Jung escribe que quien compre el acordado conjunto de pensamiento de grupo, está infectado con la lepra del pensamiento colectivo y se ha convertido en un recluso de esa insalubre finca de siembra llamada el Estado totalitario. Cuando cedemos nuestro poder, siempre hay alguien portando la autoridad del Estado quien está más que contento en aceptar nuestra ofrenda, alimentando la insaciable voluntad de poder de la sombra. Jung comenta. El bastón del pastor pronto se convierte en una barra de hierro, y los pastores se convierten en lobos. Siendo arquetípico, el proceso recíproco de las personas regalando su poder a otras personas que lo abusan, simplemente porque pueden hacerlo, se ha recreado continuamente en sí a lo largo de toda la historia. Jung nos advierte que las cosas más peligrosas del mundo son inmensas acumulaciones de seres humanos que son manipulados por unas pocas cabezas. En una psicosis colectiva, los muchos son manipulados por los pocos que sienten atracción por mantener el poder sobre los demás. Jung señala que
El que prefiere el poder, está por lo tanto, en la visión cristiana, poseído por el diablo. El psicólogo solo puede estar de acuerdo. En una epidemia psíquica, las masas, dirigidas e inspiradas por los pocos que están perversamente poseídos por y adictos a la necesidad del poder, conspiran en conjunto con, apoyan y refuerzan mutuamente las creencias irracionales de los demás, las necesidades narcisistas y miedos, creando una cultura loca increíble. Esta cultura, o falta de ella, es a la vez la causa y el efecto de su locura, ya que colectivamente encarnan la profecía autocumplida viviente. Se convierten en instrumentos mediante los cuales el DNL, el demonio no local, se reproduce, como una hidra de múltiples cabezas, en, como, y a través del campo. Bendiciones disfrazadas. Hume escribe. Este estado de posesión se manifiesta casi sin excepción en el hecho de que los poseídos se identifican con el contenido arquetípico de su inconsciente, y porque no caen en la cuenta de que el papel que está siendo lanzado sobre ellos es el efecto de nuevos contenidos aún por entender, ejemplifican estos concretamente en sus propias vidas, convirtiéndose así en profetas y reformadores en el sentido negativo, como caer en una inflación megalómana. Las personas que han sido engullidos por el arquetipo y han caído en el inconsciente, en lugar de aclarar e integrar el significado de los contenidos inconscientes activados dentro de sí mismos, involuntariamente escenifican la dimensión simbólica mítica del papel que les está siendo lanzado en forma concretizada, literal sobre el escenario de la vida. Los nuevos contenidos se entienden cuando nos damos cuenta de que el rol que llega a través de nosotros tiene su origen en el propio inconsciente colectivo, como si estuviéramos interpretando un papel en un drama cósmico. Además de conferir sobre nosotros una opción de cómo queremos interpretar este papel, este descubrimiento también nos despierta a la identificación personal con el papel. La parte de nosotros que ha sido inconscientemente poseída se libera, creando más conciencia en el proceso. Cuando llegamos a ser absorbidos por el inconsciente, por citar a Jung, el inconsciente en gran medida expulsa y suplanta la función de la mente consciente. El inconsciente usurpa la función de la realidad y la sustituye por su propia realidad. Pensamientos inconscientes se manifiestan en juicios inquebrantables sin sentido, sostenidos en la cara de la realidad. Cuando nos encontramos haciendo caso omiso a las pruebas fácticas y celebrando una creencia mágica que racionalmente sabemos de ser incierta, estamos bajo un hechizo, siendo impulsados por el inconsciente, que está en ese momento en el asiento del conductor. Los factores psíquicos que hacen posible la posesión son la sugestionabilidad, la falta de discernimiento crítico, la falta de voluntad o incapacidad de autorreflexión, el miedo, y la tendencia a la superstición y prejuicios. Los contenidos que nos apoderan cuando somos poseídos por el inconsciente aparecen como fobias, afección exagerada, convicciones peculiares, idiosincrasias, planes obstinados, compulsiones y obsesiones, todos de los cuales no están abiertos a debate o corrección. Los demonios trabajan a través de nuestra psique, gestionando nuestras percepciones de tal manera que somos incapaces de ver su influencia. Los demonios deslumbran, hechizan, y endemonian la consciencia de tal manera que nos cegamos a nuestra propia asumida perspectiva subyacente. Caemos bajo su hechizo cuando nos extasiamos por nuestra propia versión de la realidad, de tal forma que creemos que el mundo objetivamente existe como lo percibimos, separados de nuestra propia mente. En otras palabras, caemos bajo el poder de los demonios cuando nos obsesionamos con nuestro punto de vista fijado no negociable e imaginamos que lo que estamos viendo objetivamente existe, en estado sólido, fuera de nosotros mismos, de manera aplicable a todos. Entonces atraemos hacia nosotros toda la evidencia que necesitamos para demostrarnos a nosotros mismos la verdad aparente de nuestro punto de vista evidente, lo que confirma el espejismo de que estamos separados de, y no participando en contribuir a crear la misma situación en la que nos encontramos, que estamos en última instancia, creando. A esto lo llamo síndrome delirante aparticipatorio, o está por sus siglas, Ver Delusions of Separation, el engaño de la separación. Por otro lado, rompemos el hechizo de los demonios cuando nos damos cuenta de que cada momento de nuestra experiencia es inseparable de nuestra propia consciencia, que es reconocer la fluida, no objetiva y, por tanto, naturaleza onírica de la realidad. Al igual que figuras en un sueño, los demonios están, en última instancia, hablando, nuestra propia energía, y no separados de nuestra mente, ver God the Imagination, Dios la imaginación. Al igual que un sueño, la forma en que observamos el mundo literalmente evoca el mundo que estamos observando. Esto significa que es a través de nuestra consciencia en sí que podemos intervenir en la matriz subyacente de la creación y encontrar el punto de apoyo en el que podemos cambiar el sueño despierto que estamos teniendo, que es la evolución en acción.
Curiosamente, no nos habríamos despertado ni tenido esta realización sin la cooperación antagonista de los demonios, es decir, los demonios son secretamente aliados disfrazados, los catalizadores de conciencia apareciendo como adversarios, bendiciones disfrazadas, ver the light of darkness, la luz de la oscuridad. No es el único. Jung escribe. La regla psicológica dice que cuando una situación interna no se hace consciente, ocurre exteriormente, como destino. En la medida en que no estamos conscientemente trabajando sobre la integración, a través del proceso de individuación, el contenido y conflictos inconscientes que se activan dentro de nosotros, es el grado en que estos contenidos psíquicos se manifestarán externamente y serán inconscientemente actuados a cabo colectivamente de una manera literal, concreta en el escenario mundial. Jung comenta. Uno no debe eludir este conflicto escapando a un estado prematuro y anticipado de redención, de lo contrario uno lo provoca en el mundo exterior. Y eso es del diablo. Un contenido psíquico activado no realizado conscientemente en el curso de la individuación se manifiesta externamente, donde es ideado en, como, y por el mundo exterior. Para utilizar la metáfora de Jung, el patrocinador de este proyección, es el diablo. Jung dice. Las potencias mundiales que dominan sobre toda la humanidad, para bien o para mal, son factores psíquicos inconscientes. Estamos inmersos en un mundo creado por nuestra propia psique. Esto trae a la mente diversas citas de la Biblia acerca de poderes y principados que gobiernan sobre la humanidad, que es la expresión metafísica equivalente de nuestra situación psicológica. El Evangelio de Lucas, por ejemplo, tiene el diablo diciendo que los reinos del mundo están bajo su control, 4, 5, 6. El Evangelio de Juan habla del diablo como el príncipe de este mundo. 14, 30, 16, 11. La primera carta de San Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. 5, 19. Pablo habla de Satanás, Gal. 1, 0, 4. Cor 4, 0, 4, como el dios de este mundo. Tanto como si lo llamamos un demonio o un factor psíquico inconsciente, la fuerza que nos gobierna es creada por y una expresión de nuestra propia psique. Reflexionando sobre la Primera Guerra Mundial, Jung dice. Cuando el destino, durante 4 años enteros, juega una guerra de horror monumental en el escenario de Europa, una guerra que nadie quería, a nadie se le ocurrió preguntar exactamente quién o qué había causado la guerra y su continuación. Del mismo modo, en la actual guerra contra el terror, una guerra que nadie, o al menos muy pocas personas quieren, debe ocurrírsenos preguntar exactamente quién o qué ha provocado esta guerra y su continuación. Jung continúa. Nadie cayó en la cuenta de que el hombre europeo estaba poseído por algo que le privó de toda voluntad. Y este estado de posesión inconsciente seguirá sin inmutarse hasta que nosotros los europeos nos asustemos de nuestra divina omnipotencia e inflación. Tal cambio solo puede comenzar con individuos, porque las masas son bestias ciegas, tal como las conocemos a nuestro pesar. El verdadero portador de la vida es el individuo. La transformación real no viene a través de los movimientos de masas, o nuevas leyes, sino a través de cambios en el individuo. Hablando de los efectos de la identificación con, poseído e inflado por el inconsciente, Jung escribe. Todo lo que supere un determinado tamaño humano evoca poderes igualmente inhumanos en el inconsciente del hombre. Demonios totalitarios son provocados. Como resultado de convertirse en demasiado unilaterales en un universo multilateral, los demonios totalitarios se imaginan, tanto en el inconsciente y, sincrónicamente, en el mundo exterior. Eventos en el mundo exterior son reflejos simbólicos de lo que estamos soñando en el interior de nosotros mismos, ver Catching the Bug of Synchronicity, el contagio del microbio de la sincronicidad. Lo que esto significa es que la forma más eficaz para cambiar el mundo es cambiar nosotros mismos. Jung escribe. Los acontecimientos históricos de nuestro tiempo han pintado una imagen de la realidad psíquica del hombre en colores indelebles de sangre y fuego, y le ha dado una lección de ejemplo práctico que nunca será capaz de olvidar si, y esta es la gran pregunta, ¿ha adquirido hoy la suficiente conciencia para mantenerse al día con el ritmo frenético del demonio dentro de él? ¿Seremos cada uno de nosotros capaces de mediar, canalizar y transformar la energía demoníaca arquetípica que está fluyendo a través de nosotros, en creatividad de tal manera que podamos constructivamente construir un mundo nuevo? Esta es la pregunta en cuya respuesta descansa la futura supervivencia o la destrucción del mundo tal como lo conocemos. Jung dice. La humanidad, debido a su desarrollo científico y tecnológico, en medida creciente se ha entregado a sí mismo a los peligros de la posesión. El peor pecado del hombre es la inconsciencia.
Cuando vamos con toda seriedad a buscar las vías y medios que le exorcicen, para rescatarlo de la posesión y la inconsciencia, y hacer de esta la tarea más vital de la civilización. Cuando vamos a hacer la tarea más vital de la civilización, el exorcismo de los demonios que nos están poseyendo. En otras palabras, ¿cuándo vamos a hacer que nuestra tarea más vital sea despertar? Jung vio esta manifestación demoníaca actual como expresión arquetípica de los trastornos potencialmente catastróficos que acompañan a las grandes transiciones de una época a otra. Cuando un arquetipo como el demoníaco aparece, tanto en nosotros mismos como en el mundo, las cosas se vuelven críticas, con posibilidades de bueno y malo por igual. De cómo resulten las cosas en realidad depende de cómo la consciencia responda ante la situación. Durante una manifestación colectiva de lo demoníaco, tal como la que tenemos hoy en día, el gran peligro es un movimiento de masas en el que millones, o incluso miles de millones de personas caigan en su inconsciente juntos, encendiendo una epidemia psíquica que genera una guerra apocalíptica que hace estragos de la vida en la Tierra y destruye la biosfera del planeta. Ver Archetypal Dimensions of World Events, las dimensiones arquetípicas de los acontecimientos mundiales. Para citar a Jung, el inconsciente funciona a veces con la más increíble astucia, organizando ciertas situaciones fatales, experiencias fatales, que hacen que la gente despierte. La catástrofe solo puede evitarse si suficientes personas se despiertan a lo que se nos ha revelado mientras escenificamos a través del inconsciente, y luego conectamos con los demás con el fin de desactivar, asimilar y transformar los posibles efectos perjudiciales del demonio activado. Podemos entonces, bajo la dirección del ser, nuestra integridad intrínseca, ayudarnos unos a otros a marcar el comienzo de una nueva era de paz sostenible, la comprensión y la cooperación mutua. Nuestra existencia muy continuada como especie en este hermoso planeta depende de esta comprensión. El ser pesimista y creer que no podemos cambiar la trayectoria del comportamiento suicida de nuestra especie en trance es estar bajo un hechizo, es estar caído bajo una maldición del demonio. Haber caído bajo tal hechizo, solo fortalecemos y solidificamos nuestra hechizada convicción, actuando como si no hubieran otros resultados posibles. El pesimismo es alimento para los demonios, véase Our Situation is dire, and there is no need for pessimism, nuestra situación es grave, y no hay necesidad de pesimismo. Es una locura no invertir nuestra energía creativa en imaginar que podemos unirnos, e igual locura el pensar que no podemos. Si no estamos invirtiendo nuestra imaginación creativa en formas para que podamos sanar y despertar, entonces ¿qué estamos pensando? Al igual que en un sueño nocturno, cuando un número suficiente de nosotros estemos lúcidos en el sueño despierto de la vida, podremos conectar con los demás y juntar nuestra lucidez, cambiando el mundo de manera positiva en el proceso. Ver Lucid Dreaming. Si la gente me dice que soy un soñador cuando yo profeso estas creencias idealistas y aparentemente ingenuas, me limitaré a decir que, en palabras del fallecido John Lennon, yo no soy el único. Hay cada vez más cantidades crecientes de nosotros, millones de personas, billones, por todo el planeta que, de diversas maneras están siendo reclutadas por el mismo ser para ser canales de un proceso más profundo de despertar, facilitando una amplia gama de posibilidades totalmente nuevas y nunca antes imaginadas que se hagan disponibles para nosotros. El universo está soñando despierto en sí a través de nosotros. Cuando un número suficiente de nosotros simplemente reconozca el profundo patrón arquetípico que está sucediendo, es decir, que el universo se está despertando a sí mismo a través de nosotros, podemos unirnos e imaginar, y ayudarnos a profundizar y estabilizar nuestro mutuamente compartido despertar, lo que yo llamo soñar despiertos. Como sanadores heridos, chamanes, soñadores y artistas cuyo lienzo es la vida misma, podemos crear conjuntamente un Art Happening Caller Global Awakening, Art Happening llamado despertar global. El verdadero demonio es nuestro aferramiento al ego. En la medida en que estamos bajo la influencia aparente de un demonio es el grado en que nos aferramos y agarramos, tratando de sujetarnos a nuestro concepto de nosotros mismos como un ser discreto y separado, cuando en realidad no hay nada, ninguna cosa, a qué aferrarse. En la medida en que estamos aferrados o agarrados, hemos caído en el autorrefuerzo, el patrón habitual de contraer contra nosotros mismos, y al hacerlo estamos bloqueando nuestra propia luz. Podemos, en este mismo momento, salir de nuestro propio camino y dejar que brille nuestra luz.